trabajo es la de coordinar el programa de visitas guiadas al Teatro Municipal. ¿Sí? Es un programa, nosotros lo denominamos como programa educativo, cultural y social, ¿sí? Y la idea es abrir las puertas del Teatro Municipal y convocar diferentes públicos, convocar niños, convocar abuelos, convocar adolescentes, con la idea de que se pueda conocer qué es lo que pasa dentro, detrás de lo que serían sus muros, un edificio majestuoso, un edificio imponente, que de pronto pareciera un lugar quieto, aburrido, pero donde pasan montones de cosas. Entonces, al momento de entrar, lo que se hace es mostrar quiénes trabajan, qué cosas hacen, más allá de lo que es la programación artística, que es importante, que es reconocida, que es muy valorada por el público, pero también aprender, reconocer que acá adentro hay actividad educativa, se desarrollan diferentes talleres. Para que se puedan implementar o llevar a cabo todas estas actividades se necesita el desarrollo de diferentes actores, entre comillas, que están formados en diferentes oficios. Hay carpinteros, hay modistas, hay zapateros, maquilladores, peluqueros, así que conforman un grupo de personas que hacen un importante trabajo de equipo para todo lo que tiene que ver con la producción artística y para todo lo que tiene que ver con la actividad educativa. Se hace hincapié en la convocatoria de públicos, el público que proviene de diferentes barrios, diferentes lugares de la ciudad. Se convoca público de la zona, que por ahí no llegan al teatro o de pronto en sus cabecitas todavía está esto del imaginario de teatro es para determinado tipo de gente, a donde hay que reunir ciertas condiciones, hay prácticas de rituales o etiquetas, que bueno, estas ya son prácticas definidas, pasadas de moda, pero para algunos siguen existiendo y esto los aleja del teatro. La idea entonces es convocar diferentes públicos, formar nuevos públicos y que la gente no solamente venga a observar o a sentarse como espectador, sino que se convierta un poco en protagonista de este espacio. El teatro ha acompañado más de la mitad de la historia de la ciudad. Sobre su escenario y dentro de este edificio han pasado cosas muy importantes, de pensar que el himno de Bahía Blanca, que nos identifica, se estrena en su escenario, de pensar que las principales figuras de la literatura, de la música, de la política, transitaron, estuvieron en estos lugares, ¿sí? Y es algo que me enorgullece, como creo que enorgullece a todo ciudadano bahiense que lo conoce, que sabe de él. Y sobre todo creo que lo bueno de esto es estamos viendo momentos de cambio donde este concepto de cultura es tan abarcativo e inclusivo y el teatro se ha ido ayornando justamente a estos cambios y digo, no está bueno pensar que esto es un lugar para todos, para venir a pasarlo bien, para venir a encontrarnos, para encontrar un lugar donde canalizar esta necesidad de practicar una actividad artística. Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Vengo de una historia familiar interesante vinculada a la construcción y a la arquitectura y a la ingeniería. Mi padre es ingeniero civil, es el ingeniero Leonardo Luisoni, y mi abuelo era constructor, que es uno de los constructores del teatro, que era el señor Francisco Luisoni. También mi tío abuelo, que era arquitecto, socio de mi abuelo en la obra del teatro, era el arquitecto Pietro Bernasconi. Los dos eran suizos. En realidad la historia de mi abuelo, digamos, para empezar a contar parte de esta historia, es que él emigra en 1904, en plena crisis en el centro de Europa, plena crisis laboral. Así que era un momento donde lo que ocurría también en Europa era que había organizaciones, empresas que se encargaban de la migración hacia América. El tema de venir a hacer la América, tanto acá como a Estados Unidos, era una historia real y estaba en el imaginario de la gente que eso era posible. En el caso de mi abuelo, creo que tuvo un cierto éxito, la verdad, porque en 1904 emigra, trabaja por 2 años, vuelve a Suiza a buscar a mi abuela, que no estaba casado todavía, se casan en 1909, y realmente fue muy importante lo que él logró hacer, su trabajo y el rédito que obtuvo de su trabajo en esos 2 años.
en 1910 ocurre esta historia del Teatro Municipal de Bahía Blanca, que el intendente quería generar y hacer un teatro y demás, con el aporte de vecinos. En conclusión, el tema es que le encargan a los arquitectos Dunant y Malet, que estaban construyendo en 1912, ya habían concluido en el año 12, pero en esa época habían proyectado y estaban construyendo el Hotel Casino, el primer casino de Argentina en Villa Ventana, ese que recuerdan que se incendió, una obra muy interesante, que después, muchos años más tarde, mi abuelo también hizo el mantenimiento de ese edificio, en reparaciones y demás. Dunant y Malet eran dos arquitectos muy importantes de Buenos Aires, incluso Dunant llegó a ser presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, con obras de mucho valor en San Isidro y en la misma capital federal. El Círculo Naval es una obra fantástica. ¿Qué hay de particular en todo esto? Que Dunant era suizo también y Malet era francés. Los dos habían estudiado arquitectura en París habían emigrado a la Argentina, y el teatro tiene este vínculo con Suiza tan interesante, que es que uno de los proyectistas y los dos constructores terminaron siendo ciudadanos suizos, y hoy estamos de alguna manera también evocando esta cuestión, ¿no? Vinculada al teatro municipal. Así que, ganan la licitación. Siempre mi padre recuerda, yo no lo pude ver el contrato, pero el contrato fue por 300.000 pesos y se construye el teatro. Un día a las 3 de la mañana, recordaba mi tío Eduard, que contaba a mi abuelo, era tan fuerte el viento, ellos siempre vivieron al más fuerte al 600, entonces era tan fuerte el viento que se levantó, tuvo que ensillar los caballos, armar el sulky y ir hasta Alsina y Dorrego, donde está el teatro, a ver realmente que el viento no golpeara y volteara alguna de las paredes, que tenía miedo que hubieran quedado mal apuntaladas por el fuerte viento, y además el material fresco podía despegarlas. Esas son parte de algunas de las anécdotas que hay de la época de la construcción del teatro. También hay anécdotas e historias que yo les mostraba de diarios de la época, donde en el Consejo Deliberante ocurría todo un debate político acerca de la calidad de la obra del teatro, y se discutía si las baldosas, veíamos recién, si las baldosas eran de 4 pesos el metro cuadrado o de 3, y decían que no eran las que estaban establecidas en el pliego y demás. Estas historias evidentemente han ocurrido siempre en el país, los antagonismos han ocurrido siempre, y los debates políticos, a partir de hechos muy pequeños pero no menos importantes, han generado debates que leerlo hoy, a 100 años, yo esto lo investigué y lo busqué y lo encontré en la Biblioteca Rivadavia hace ya 8 o 10 años atrás. Es interesante verlo a 100 años vista, que se hablaba en aquella época que el teatro corría riesgo de caerse. Evidentemente no solo no se cayó, sino que es un ícono de la ciudad, que hay que prestarle mucha atención en el mantenimiento, en las obras, en cómo tenerlo bien, porque creo que es un patrimonio ya del país, inclusive es patrimonio nacional. Cuando falleció mi abuelo, que yo tenía 1 año, mi abuelo se descompuso teniéndome a mí en brazos, me cuenta mi padre. Yo tenía casi 1 año, menos de 1 año. Él falleció el 17 de mayo del año 64, yo nací el 9 de julio del 63, así que era muy chiquitito. Recuerdan que el cortejo fúnebre paró delante del teatro, como un homenaje a él también, de camino al cementerio. En realidad, lo que uno siente es, delante mío, o sea, detrás de ustedes está la biblioteca de mi estudio, que es una biblioteca que la iniciaron ellos. Ahí tengo libros que son de 1885, que es el manual del constructor, que lo trajeron ellos desde allá. Cosa que cuando yo cursé una maestría en intervención en edificios patrimoniales en la Universidad de Mar del Plata, lo utilicé para investigar cómo se aconsejaba académicamente construir en esa época. ¿Qué siente uno? Yo lo que siento es una gran responsabilidad por tratar de contar estas historias, de promover
creo, la historia contada, que no siempre es la historia escrita, pero digo, de la misma manera que aparece esta fotografía que mostrábamos también, que en realidad esta fotografía aparece que le enviaron ellos seguramente a Suiza para mostrar qué era lo que estaban haciendo en esa época, y aparece cuando muere una sobrina de él, o sea, una prima de mi padre, y sus hijos, o su hijo particularmente, cuando encuentra todo en viejas fotografías esta placa, justo estaba mi hija en Suiza y la trae como algo novedoso. Yo inmediatamente llamé al ingeniero Minervino, que se encarga de mostrar mucho del patrimonio de la ciudad, para hacerla pública. ¿Por qué? Porque creo que es importante que los ciudadanos empecemos a reconocer nuestro propio patrimonio, y lo vamos a reconocer cada vez más cuando conozcamos la historia de vida de quienes realmente llevaron a cabo esto. Yo creo que esto es interesante no solo de parte de quien lo construyó y de quienes de alguna manera somos herederos de ese patrimonio en términos familiares. Creo que es más importante que todos los bahienses somos herederos de esa obra, porque realmente es una obra de envergadura, es una obra que es ícono de la ciudad, es realmente patrimonio. Hoy los bahienses reconocemos al teatro como tal vez la obra más importante de la ciudad. Y eso, ahora que vamos a festejar los 100 años de su inauguración, se muestra en todo lo que ocurre alrededor de estas cosas, ¿no? Que siento una gran responsabilidad, porque digamos que se continuó con una historia de construcciones, de obras de arquitectura, en una historia familiar donde prácticamente toda la familia participaba de eso.